Me gustaría iniciar este momento con una oración. Si ustedes me permiten, allí donde están y tienen la posibilidad de cerrar sus ojos, vamos a hacerlo y oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por todas tus bendiciones, gracias por esta mañana, gracias Señor porque estamos felices, porque estamos iniciando nuestro día contigo. Te suplicamos Señor una bendición especial sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo espero que muchas personas se encuentren felices el día de hoy porque se levantaron contentos. Y aquí ya veo aquí en el chat muchas personas que ya empezaron a escribir esto. Aquí Joharis Arrieta dice, estoy feliz porque Dios es mi ayudador. Amén, amén, amén. Definitivamente cada uno de nosotros debemos de estar felices el día de hoy porque yo quiero que tú estés seguro de que Jesús está contigo. Y hoy me gustaría hacerles una pregunta. Yo no sé si en algún momento de tu vida, en alguna circunstancia, tú te hayas hecho la pregunta, ¿será que Dios me ama? Con todo lo que me está pasando, mira toda la situación que estoy viviendo, oye, ¿será que Dios me ama? Yo quiero que tú me respondas ahí en el chat si alguna vez te has preguntado esto. No te estoy preguntando la respuesta, sino que si alguna vez tú te has preguntado esto. Yo quiero saber si has tenido alguna situación que a lo mejor te haya hecho hacerte esta pregunta. Bueno, yo quiero aprovechar con las personas que tengo aquí al lado mío, no sé, Pastor Doyle, Agustín, si ustedes en algún momento se han hecho esta pregunta. Agustín, ¿alguna vez te has preguntado? Bueno, hermana Sara, la verdad es que de pronto nosotros como intuimos que Dios nos ama, de pronto no nos las hemos hecho. La verdad, sinceramente, nunca me la había hecho. O sea, sí sé que Dios me ama, pero nunca me había hecho esa pregunta. Bueno, pastor, y cuénteme, ¿usted tiene, alguna vez se ha hecho esa pregunta? Hermana Sara, la verdad es que yo nunca, es decir, primera vez que me ocurre eso, ¿verdad? Pero nunca me la he hecho. ¿Sabe por qué? Porque yo lo doy por sentado. Yo digo, bueno, yo no tengo, es decir, nada que discutir. Yo creo que Dios me ama. Entonces, como lo doy por sentado, creo que nunca me he hecho la pregunta, pues. Bueno, entonces aquí Agustín y el pastor nunca se han hecho la pregunta si Jesús los ama, si Dios los ama. Y yo no sé si de pronto tú que estás allí en tu casa alguna vez te has cuestionado, pero saben, yo creo que a lo mejor esta pregunta nosotros nos la hacemos cuando hayamos pasado momentos difíciles o estemos en medio de momentos difíciles. Y justamente yo quiero contarle así rapidito la historia de algunas personas de la Biblia que pasaron unas situaciones, pero difíciles, complicados. Y yo me imagino que quizás ellos se preguntaron en ese momento, Señor, ¿será que tú me amas? Y justamente, no sé si ustedes se acuerdan de José, este jovencito que tenía una familia numerosa, tenía muchos hermanos, este jovencito que también tenía un padre que lo amaba, que lo consentía, un jovencito feliz, un jovencito soñador, y justamente José disfrutaba de la compañía de su padre, de su familia, y un día salió a visitar a sus hermanos mientras que ellos cuidaban el rebaño de las ovejas, y estando allí, recién ahí se da cuenta de que sus hermanos le tenían envidia y lo capturaron, lo metieron en un hoyo, hasta contemplaron en matarlo. Uno de ellos abogó por él, no, ¿cómo lo vamos a matar? Resumidas cuentas, lo vendieron. Y vaya que sí fue una situación bastante triste y complicada. Imagínate que tu propia familia te venda, tus propios hermanos. Y dice el libro de Patriarcas y Profetas que cuando los mercaderes, aquellos quienes lo compraron, se lo estaban llevando y él, mientras que subía las colinas, él podía ver desde allí las tiendas de su padre y él lloraba con gran amargura. Yo me imagino que José en ese momento a lo mejor se preguntaría, Dios mío, pero ¿qué pasó aquí? Acuérdate de mí, Señor, ¿cómo permitiste todo esto? Por favor, tú me amas. Yo no sé si José se preguntó eso en algún momento, pero quizás en medio de esa decepción tan triste, se lo pudo haber cuestionado, se lo pudo haber preguntado. Y saben, me llama mucho la atención porque la historia sigue diciendo que llega José, llega justamente a la casa de su jefe y eh, eh, tuvo, a ver, ¿cómo lo diría? Le cayó bien.
José le cayó bien a su jefe y su jefe lo dejó quedarse en su casa, le dio responsabilidades importantes, pero un malentendido, una situación bastante compleja con la esposa de su jefe, así que eh, definitivamente su jefe no pudo tolerar esto y él llega a la cárcel. Una historia de altibajos, donde parecía que todo se estaba normalizando, donde parecía de que, bueno, las cosas iban por buen camino. Entonces ahora la historia de José se complica cada vez más y llega a la cárcel. ¿Saben? Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por situaciones así en donde cada uno de ustedes, estoy escuchando retorno. Hola, hola. Ahí estamos otra vez, perdón. Yo no sé cuándo ustedes, si en alguna circunstancia han pasado por momentos donde ustedes no han salido de una y empiezan otra. Están en un problema, en una situación difícil, logran salir de esa situación difícil y empieza otra situación más difícil todavía. Y uno dice, pero Señor, ¿qué es lo que está pasando? Ayúdame, por favor. José vivió una vida difícil, momentos difíciles. Ahora Job, ¿se acuerdan de Job? Vaya que Job sí tuvo problemas, pero difíciles. Pero me llama mucho la atención, ¿saben por qué? Porque la Biblia dice en Job capítulo 1, versículo 8, que el mismo Jehová dice estas palabras, le dice al enemigo de Dios, le dice estas palabras sobre Job. No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre intachable, un hombre íntegro, un hombre que servía y amaba a Jehová, pero un hombre que tuvo una situación muy dolorosa. Después de tener mucho, ahora pierde todo. Después de tener una familia numerosa, ahora la pierde. Después de tener sirvientes, ya no tiene nadie. Después de tener muchos amigos, ya no tiene, y los amigos que tiene lo juzgan. Definitivamente una situación muy, pero muy compleja. Y saben, yo quiero decirles a ustedes que yo creo que si estuviera en la posición de Job, me hubiese preguntado, ¿será que Dios me ama? Y de hecho, Job le reclamó al Señor y Job le decía, Señor, pero si yo te soy fiel a ti, Señor, pero si yo hice todo bien, ¿qué hice mal? Muéstrame. Y yo no sé si en algún momento de tu vida, cuando todo va mal, tú le has preguntado al Señor, Señor, ¿qué hice para merecerlo? Señor, pero si yo te sirvo, ¿por qué me pasa esto a mí? Y saben, Job le dice al Señor, y Job reconoce y dice, pero si aún los malos prosperan. Y yo no sé si alguna vez tú te has preguntado, oye, este que no le teme a Dios, que no guarda los mandamientos, que hace sus negocios chuecos, a ese le va bien. Y yo que estoy tratando de hacer todo bien, voy es para abajo. ¿Qué es lo que está pasando? Job tuvo que vivir una situación terrible, una situación bastante fea, una situación dolorosa. Y yo me imagino que Job se cuestionó si Dios realmente lo amaba. Ese Dios al cual él servía, al cual él amaba. Job vivió situaciones difíciles. Ahora, ¿se acuerdan ustedes de la viuda de Naín? Esta mujer que lo había perdido todo. ¿Y saben por qué todo? Porque además de ser viuda, su esposo ya había muerto. Y ustedes saben que en aquel entonces en la sociedad estaba determinado que la mujer tenía valor si estaba casada. Tenía valor si un hombre le daba el valor. La mujer básicamente dependía de un hombre. Pero bueno, lamentablemente su esposo muere, es viuda, tiene a su hijo y justamente un varoncito. Ese hijo que iba a sacar la cara por ella, ese hijo el cual ella se refugiaba y ahora su hijo muere también. Yo no me quiero imaginar el dolor de esa madre, porque son dos dolores juntos. Primero, su hijo muere. Yo no puedo imaginar si alguno de mis hijos se muere. Y tú que eres madre o padre, no quiero, si tú te imaginas o contemplas nada más la idea de que tu hijo muera, yo me imagino que tú prefieres ni pensarlo. Y probablemente en este lugar hayan personas que que hayan pasado por esta situación y que hayan experimentado la pérdida de un hijo.
Y ustedes más que nadie saben lo doloroso que esto puede llegar a ser. Ahora, esta mujer tiene el dolor de la pérdida de su hijo. Y saben, también tiene que cargar con el dolor de la sociedad, el dolor de que, ¿y ahora quién me va a respaldar? ¿Y ahora qué será lo que tengo que hacer? Y ahora no hay un hombre al lado mío que me pueda dar el valor. Situaciones difíciles. Estaba sola, literalmente sola. Señor, tú me amas. Y si en algún momento has vivido una situación difícil y tú te has preguntado en alguna vez, Señor, ¿será que tú me amas? Yo quiero decirte en este momento que recuerdes siempre de que Dios te ama. Y aunque pareciese que no, aunque las cosas pintan tan feo que tú dices, pero ¿cómo es posible que si Dios me ama esto me esté pasando? Aún así, recuerda que Dios te ama. Saben, en esta última historia yo quiero mostrarles justo lo de la viuda de Naín. Cuenta la historia en Lucas capítulo 7, a partir del versículo 11, la historia de la viuda de Naín. Y saben, cuando esta mujer estaba camino al cementerio para enterrar a su hijo, con ese dolor en su alma, dice el versículo 13, que el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Versículo 14, y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. En momentos tan tristes, en momentos tan dolorosos, la esperanza es Jesús. Y esta viuda pudo experimentar un milagro hermoso de las manos de Cristo Jesús. Y así como ella experimentó un milagro hermoso, todos nosotros tengamos la seguridad de que a la manera que nosotros necesitamos, de la manera que Dios considera necesario, recibiremos ese milagro que nos demuestra de que Dios nos ama. Hermano, amigo, Dios te ama. Tenlo por seguro. Aunque estés pasando por momentos difíciles, por momentos desoladores, recuerda la esperanza de Cristo Jesús. Aunque tú no veas amor por ningún lado, recuerda de que Dios te ama. Y que en el momento de la tristeza, del dolor, de la angustia, de la desesperación, Cristo Jesús está contigo. Saben, hace unos 7 años atrás, pude vivir y ver con mis propios ojos una experiencia bastante desoladora. Tuve la bendición, la oportunidad de ir a estudiar a las Filipinas. Este es el único país de Asia que es cristiano. Y en este lugar se encuentra una universidad adventista. Bueno, de hecho, hay muchas universidades adventistas, pero justo yo estaba estudiando en una de ellas y este país tiene una peculiaridad. Es conformado básicamente por islas. Hay más de 600 islas que conforman las Filipinas. Y ustedes saben que usualmente cuando son zonas costeras, más que todo cuando son islas, vienen huracanes. En esa zona del mundo les llaman tifones a los huracanes. Vienen huracanes, tormentas, vientos fuertes y las zonas costeras son mucho más afectadas. Las personas que viven en Cartagena hace poco pudieron experimentar consecuencias del huracán que estuvo pasando por Colombia, por Centroamérica. ¿Saben? En Filipinas, en el año aproximadamente entre 15 a 25 tifones o huracanes pasan por año por allí. La población básicamente ya se acostumbró a vivir en medio de huracanes. Así que ellos ya saben que cuando llega la época de tifones, ellos tienen que prepararse. Y cuando cuando decidí estudiar en este país, en esta universidad, yo investigué de todo, menos de que esto ocurría, ¿no? Y justamente cuando llega mi primera experiencia, época de tifones, enseguida, hermanos, déjenme decirles que a mí me causó mucha curiosidad la idea de saber qué pasaba cuando había tifones.
Cuando se acercaba esta fecha y anunciaban el sistema meteorológico que venía un tifón para la zona, automáticamente cancelaban las clases, automáticamente mandaban el informe de qué cada estudiante y habitante de la universidad tenía que hacer. Teníamos que ir a abastecernos, comprar muchas cosas, tener alimentos como por mínimo 2, 3 semanas en nuestras casas, alimentos no perecederos, teníamos que tener allí, no podíamos salir de la casa, teníamos que quedarnos allí mientras que el huracán o el tifón pasara. Así que en esta primera experiencia, mi primer año, eso fue en el 2013, anunciaban que teníamos que quedarnos en casa, que teníamos que estar refugiados, que teníamos que tener provisiones, que teníamos que tener alimentos para esta ocasión. Nosotros nos preparamos en la casa, yo vivía con una compañera, fuimos, compramos, nos preparamos y solamente veíamos las noticias. La playa nos quedaba a nosotros como unas 2 horas, así que no estábamos tan en la costa. Y el tifón que venía en ese momento no amenazaba tanto la zona en la que nosotros nos encontrábamos. Pero fue triste y doloroso levantarnos aquella noche, en donde las noticias solo hablaban de Tacloban, una ciudad que fue básicamente destruida por este huracán. Y ahora yo sé que la mayoría de nosotros estamos un poco contextualizados por lo que acabó de pasar en Colombia, en muchos países de Centroamérica. Nicaragua fue fuertemente afectada. San Andrés Isla, nuestras islas fueron fuertemente afectadas. Y me gustaría que ustedes vieran esta imagen, esta fotografía que rondó por las redes sociales durante mucho tiempo mientras que todo esto sucedió, y esto fue en Tacloban. Ahí ustedes la pueden ver, una iglesia adventista que se mantuvo firme, que se mantuvo en pie mientras que toda esta situación ocurría. Y ustedes pueden ver escombros alrededor. Y ustedes pueden ver cómo lo que pasó alrededor, cómo quedó todo destruido. Y esta iglesia quedó en pie. Y esta imagen rondó por todo el mundo, todas las redes sociales. Muy probablemente tú te acuerdes de esta imagen y la hayas visto. Y al mes de que esto ocurrió, nosotros tuvimos la oportunidad, un grupo de la universidad viajó hasta Tacloban para poder ayudar a las personas damnificadas. Muchas ONGs se centraron en ayudar a las personas de este lugar y, por supuesto, ADRA, nuestra ONG, la ONG de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, fue a apoyar este lugar. Y saben, fue una situación tan difícil, pero a la vez una experiencia tan hermosa poder acompañar a la organización de ADRA para ir a ayudar a las personas de este lugar. Ya había pasado un mes, pero recuerden que las ayudas llegan siempre al principio, cuando todo está ocurriendo, pero ya después parece que se olvida. Y nosotros llegamos al mes, las personas, todas las personas vivían en carpas, porque más del 80% de la población quedó sin casa. Fue impresionante llegar a esta isla. Cuando llegamos, nosotros llegamos en barco. Cuando llegamos allí, darse cuenta que hasta las palmeras, todas las palmeras estaban dobladas. Yo decía, están arrodilladas todas las palmeras. Todas estaban dobladas, todas las casas destruidas. Tú llegabas y veías al costado de la carretera casas destruidas. Y más adelante empezabas a ver ya terrenos totalmente limpios y un campamento. Carpas. Habían como barrios de carpas. Las carpas que dio esta ONG, las carpas que dio la otra ONG. Y definitivamente era una situación difícil. Íbamos en el carro que nos llevaba hasta la iglesia en donde nos íbamos a reunir, esa iglesia que vimos ahorita. Íbamos nosotros en el carro y no podíamos evitar que las lágrimas se salieran de nuestros ojos. Y ya había pasado un mes. No podíamos ni imaginar la situación que estaban viviendo estas personas. Éramos 15 que decidimos ir hasta este lugar con apoyo de la universidad. Y cuando llegamos a la iglesia, el pastor de la iglesia nos hizo un tour, por decir así, y nos mostraba hasta qué parte de la iglesia había entrado el agua. Más de 4 metros. Era una iglesia alta. Ustedes la pueden ver ahí. Grande, alta, monumental. Una iglesia que se mantuvo en medio de todo este huracán. Y nos cuentan cómo el agua entraba y salía. Porque es que la iglesia está aquí
y como a unos 5 metros está el mar, o sea, la iglesia está justamente enfrente del mar. La iglesia recibió todo eso, toda esa zona, por supuesto, por eso fue que se derrumbó. Y cuentan cómo el agua, porque ellos vivían en una casa que estaba al lado, el agua como entraba, arreciaba y sacaba. Y cómo cuando llegaron las bancas de la iglesia, todas estaban así como solo lo había detenido la pared. Alguna de las pertenencias, lámparas, ventiladores, los arrasó el agua y se los llevó. Pero se mantenía firme la iglesia. ¿Y saben qué fue lo que más me gustó? Que no solamente se mantenía firme la iglesia, sino que se mantenía firme la hermandad. Y es que cuando tus amigos más cercanos murieron, eso duele. Cuando ya tú no tienes nada, cuando tu casa está totalmente en ruinas, yo me imagino que eso duele. Hermanos, si nos dolía a nosotros, que no conocíamos a esas personas, que solo teníamos un día de haber llegado y solamente estábamos hablando con ellos, conversando con ellos. Si eso dolía, no podía imaginar yo esas noches de angustia, porque fueron días enteros sin dejar de llover. Las casas se destruyeron, pero aún así el agua seguía cayendo. Y tenían que refugiarse en albergues, en escuelas, en lugares que se mantuvieron firmes. ¿Saben? Ese sábado se cumplía un mes de la tragedia. Y todos los hermanos llegaron a la iglesia para darle honra y gloria a Dios por lo que había sucedido. ¿Cómo le vas a dar honra y gloria a Dios en medio de tanta destrucción? Y quizás muchas personas dirían, no, hasta aquí llegó mi relación con Dios. ¿Cómo es posible que no haya protegido mi casa, mis únicas pertenencias? Pero este grupo de personas fueron muy temprano este sábado, porque se cumplía un mes desde aquella tragedia. Y en esa misma iglesia nos reunimos. Y en esa misma iglesia nosotros pudimos escuchar testimonios. Y fue un sábado de testificación. No necesitábamos más sermones que con esos testimonios que habían, ¿saben? Dentro de todos los testimonios que contaron, hubo uno que marcó mi vida. Hubo un testimonio que definitivamente hace cambiar la vida de cualquiera que lo escucha. Y es la historia, este hombre lo contaba la historia. Y él narraba cómo fue la experiencia de estar encerrado en su casa, refugiándose por este tifón. Y él cuenta que él se mantenía en contacto, o sea, su familia se mantenía en contacto con otra familia. Y ellos decían, ellos se mensajeaban entre ellos y decían, tengo mucho miedo, las ventanas ya se rompieron. La brisa era tan fuerte que las ventanas de la casa se rompieron y él les dijo, las ventanas se rompieron, ¿ustedes cómo están? Y ellos le respondían, nosotros estamos bien, aún no se ha derrumbado nada en mi casa. Ellos estaban preparados para lo peor. La otra familia le dice, ya el techo de la sala se cayó, se lo llevó la brisa. Ahora nos metimos todos en el cuarto nuestro, en el cuarto de los padres. Estaban todos allí. En pocos minutos, nuevamente le llega otro mensaje a esta persona que estaba contando el testimonio. Y dice, ya se derrumbó la pared que da a la calle y al cuarto de nosotros. Así que estábamos a la intemperie y nos metimos al baño. Y estamos ahora todas las familias refugiadas en el baño. Él dice que le mandaba mensajes, le mandaba textos de esperanza, de confianza, le decían, resistan, estamos orando por ustedes, ustedes van a salir de esto, pronto nos vamos a ver. Y como a la hora, él vuelve a mandarle un mensaje, ¿y cómo están ustedes? Y él cuenta que no le volvieron a contestar los mensajes. Y cuando esta familia no les contestó más los mensajes, él entendió que esta familia ya había muerto. Y cuando todo esto terminó, ellos pudieron ir a ver la zona y dicen que no reconocían las calles. No podían saber dónde eran que estaban las casas, porque ya todo estaba destruido.
Y efectivamente toda la familia murió. Y esto fue una situación tan difícil. Y saben, todos nosotros, todos los que estaban en la iglesia y nosotros que recién estábamos viviendo esta experiencia con ellos y estábamos escuchando estos testimonios, todos estábamos llorando. Pero ¿saben qué era lo que más me sorprendía? La fuerza de esta persona. Si yo contándole esta historia tengo un nudo en la garganta y está que se me quiebra la voz. Y esta persona que lo contaba no se le quebraba la voz. Estaba fuerte, firme y él lo contaba. Con tristeza, por supuesto. Se notaba la tristeza en su rostro, pero su voz firme. Y yo decía, ¿cómo él no llora? Si todos estamos llorando cuando él cuenta esto, ¿cómo él no llora? No sé si ya se le acabaron sus lágrimas. No sé si es que ya lloró lo que tenía que llorar. ¿Por qué él no llora? Eso era lo que yo me preguntaba. Y parece que él me escuchó mis pensamientos porque él contesta, ¿saben? Y nos dice, y aquí entra la parte más impactante de este testimonio para mi vida. Porque él dice, ¿saben? Yo estoy triste, pero yo no puedo permitirme llorar por esto. Porque yo estoy seguro de que en el cielo nos reuniremos y nuestras familias estarán juntas otra vez. Amén. No existe otra palabra para decirle esto que amén. En medio de problemas, de destrucción, de dificultad, en medio de un huracán, cuando te has quedado sin nada, cuando tu familia favorita o la familia que más disfrutaba y compartía con la tuya acaba de morir completica. Cuando básicamente tú fuiste testigo de todo esto porque se comunicaba mientras que todo esto ocurría. Aún así él dice, yo no lloro, porque yo estoy seguro de que en el cielo nos reuniremos otra vez. Aunque el dolor era inminente, aunque la situación era triste, la esperanza era aún mayor. Y eso es lo que yo quiero que en este momento todos nosotros nos quedemos. Aunque tu momento sea triste, aunque la dificultad sea muy complicada, aunque pareciese de que ya definitivamente no hay solución, a lo mejor aunque la muerte haya llegado a tu familia, a tu vida, yo quiero decirte en esta mañana que tu esperanza debe ser aún mayor. ¿Saben por qué? Porque el Dios de esa esperanza es más grande que cualquier problema. Es más grande que cualquier dificultad. Porque solamente Él debe ser nuestro refugio. Porque cuando nosotros nos encontramos tristes y desesperados, nuestra esperanza debe ser Cristo Jesús. ¿Crees tú en Cristo Jesús? ¿Tienes tú la esperanza? Porque decir sí, yo tengo esperanza cuando no estás pasando problemas es una cosa. Pero cuando tú estás pasando problemas, dificultades, momentos difíciles, desgarradores, de vida o muerte, quizás es recién allí cuando esta pregunta llega a tu vida. Y a lo mejor tú dices, no, yo no me pregunto porque yo estoy segura de que Dios me ama. De hecho, yo estoy segura que Dios me ama. Porque hasta el momento yo nunca he vivido una situación tan difícil como esta. Nunca ha tocado mi vida el hecho de quedarme sin nada, de estar en la calle con mis hijos, de quedar literalmente solo con la ropa que tengo puesta. Nunca masivamente he visto morir a mis amigos. Y decir en este momento para mí puede ser muy fácil, yo tengo esperanza en Cristo Jesús. Pero hermanos, cuando llegue la prueba, cuando llegue este momento difícil, cuando tu familia te traicione quizás así como lo hizo con José, cuando lo pierdas todo, así como pasó en Tacloban, como le pasó a Job, cuando pierdas a todos los integrantes de tu familia, como le estaba pasando a la viuda. Recién allí, hermanos, recién allí quizás nos preguntemos, pero Dios, ¿será que tú me amas? Con todo esto que está pasando, ¿será que tú me amas? Cuando estés en este momento y te hagas esta pregunta, yo quiero que siempre recuerdes de que sí, Dios te ama. Y aunque las cosas parezcan difíciles, en medio de los problemas y dificultades, recuerda que Dios sigue siendo bueno.
y que Dios seguirá siendo bueno y que por la eternidad Dios es bueno. Porque, hermanos, pasar momentos de dolor con esperanza es mucho más fácil que sin ella. Y yo lo pude ver en el rostro de esta persona. Y yo lo pude ver en el rostro de este padre de familia que contaba la historia. Que contaba la historia de esta familia. ¿Saben? En momentos así, en momentos de dolor, en momentos de tristeza, debemos de recordar estas historias. La historia de José, ¿se acuerdan? Al principio yo solo conté la parte negativa, pero José llegó a ser gobernador de Egipto. Salvó a su pueblo de la hambruna total, de morir de hambre, porque el Señor lo bendijo, porque el Señor estuvo con él, porque el Señor fue su fuerza y su refugio. Y aunque hubo traición, también hubo reconciliación en el nombre de Cristo Jesús. Y eso también puede pasar en tu vida. ¿Se acuerdan de Job? Este hombre perfecto, íntegro, que lo perdió todo. El Señor le dio aún más de lo que tenía. Y este hombre se mantuvo fiel. Y en medio de su dolor, él decía: yo sé que mi Redentor vive. En medio de su enfermedad, en medio de su tristeza, de su luto, porque su familia había muerto, él aún así decía: yo sé que mi Redentor vive. Y en medio de la desesperación de esta viuda, el Señor le mostró de que la vida depende de Dios. Y la esperanza maravillosa que tú y yo tenemos es la de la segunda venida de Cristo, en donde estaremos cada uno de nosotros disfrutando de la presencia del Señor. En momentos así, dile al Señor: Señor, gracias porque yo sé que tú me amas. Y en momentos así, recordemos siempre de que es Dios quien está a nuestro lado. Y yo quiero invitarte a que escuchemos esta canción en momentos así y medita en estos momentos tristes de tu vida que tú has experimentado. Y si todavía no has experimentado momentos tan difíciles como estos, yo quiero que te recargues de todos estos pensamientos, de que te recargues del poder de Dios, para que cuando lo estés viviendo, cuando lo estemos viviendo, nuestra pregunta no sea ¿será que Dios me ama?, sino la pregunta sea ¿de esta salgo? Porque yo sé que Dios me ama. Escuchemos esta canción. Levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo en momentos así. Levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios te amó. En momentos así, levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a Él.
Dios te amó. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, Señor, te exaltamos. En momentos así, recuerda que tu Redentor vive. En momentos así, yo quiero que tú recuerdes Romanos 8:38, que dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En momentos así, recuerda que el poder de Dios es más grande que tu problema. En momentos así, recuerda que tu Redentor no está muerto, que tu Redentor está vivo. En momentos así, recuerda de que Cristo Jesús está a tu lado. La ciudad de Tacloban fue destruida casi por completo. Vientos de más de 300 kilómetros por hora rozaron esa ciudad y todo quedó destruido. El templo adventista central de esta localidad quedó en pie. Pero no solamente una estructura. Los hermanos pertenecientes a esta iglesia estaban de pie, porque ellos entendieron Romanos 8:38, que ni la muerte, ni la vida, ni potestades, ni huracanes, ni tifones los iban a separar del amor de Cristo Jesús. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias, Señor, porque nos cuidas. Y gracias, Señor, porque aunque la muerte pueda llegar a nuestra familia, a nuestra vida, entendemos, Señor, que aún así tú sigues siendo bueno, Señor. Entendemos que en este mundo de pecado estamos expuestos. Pero también entendemos, Señor, que muy pronto tú vendrás por nosotros y en el cielo no sufriremos todas estos desastres. Señor, entendemos de que cada día tú estarás con nosotros y ayúdanos a entender cada momento, en cada situación que nos preguntemos, bueno, ¿será que Dios me ama? Que la respuesta llegue automáticamente a nuestra mente, por supuesto, porque tú vives y reinas en nosotros. Gracias, Señor, porque todos los días de nuestra vida tú nos recuerdas de que tú vives y de que para siempre es tu misericordia. Y ayúdanos a recordar esto en momentos difíciles. Bendícenos, Señor, cuídanos, guárdanos, Señor, pero de todo te suplicamos que bendigas y cuides nuestro corazón, porque necesitamos que nuestro corazón siga sensible a tu voz para poder escucharte. No queremos estar tan lejos de ti que no podamos escucharte, Señor. Queremos estar muy cerca de ti para poder entenderte, para poder aprender de cada situación difícil que llegue a nuestra vida. En tus nombres, Señor, ponemos nuestras vidas. En tu nombre, Señor, ponemos el día de hoy. En tus manos está, Señor, para que hoy sea un día de bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén.